entonces a nuestros participantes y los recibimos con un fuerte aplauso de la institución educativa F. Gómez, José Daniel Ríos Pulgarín. Fuerte los aplausos para José Daniel Ríos Pulgarín. De la institución educativa F. Gómez, Laura Vargas Vargas. De la institución educativa John F. Kennedy, sede el 5, Zairel Yalena Gómez Vargas. De la institución educativa John F. Kennedy, sede principal, Joan David Fernández Taborda. Saludamos muy especialmente también a nuestro jurado calificador de esta categoría B, a Camila Múnera, practicante de psicología, a Joan Andrés Hernández Ramírez, concejal de nuestro municipio de Vegachí. Un aplauso para nuestro jurado. Y para esta versión del Festival del Saber 2024, la premiación está de la siguiente manera. Para el primer lugar, 500,000 pesos. Para el segundo lugar, 300,000 pesos. Para el tercer lugar, 150,000 pesos. Y para el cuarto lugar, 100,000 pesos. Son, como tenemos estipulados, los premios para ese Festival del Saber 2024. Un agradecimiento muy especial a los docentes acompañantes, a los padres de familia, a los chicos y las chicas que integran las barras acompañantes. Mil gracias. A SOTV de Gachí, a las personas que nos ven a través de nuestro canal ASOTV, de las redes sociales de ASOTV. Agradecimiento especial a la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde José María Ochoa Muñoz, a la Secretaría de Participación Ciudadana, Desarrollo Social, Cultura, Deporte y Educación, al rector de la institución educativa John F. Kennedy, el corregimiento El Tigre, al rector de la institución educativa F. Gómez, de nuestro municipio de Gachí, mil gracias. De esa manera entonces, vamos a dar inicio con la categoría B. Después de que leamos la pregunta, que es el espacio para los chicos responder, por favor, completo silencio. La barra, la arenga que tengamos o la bulla que vayamos a hacer, la vamos a guardar para el momento en el que demos la puntuación, por favor. ¿Listo? A los profes acompañantes de esta categoría los invitamos a estar acá en la parte de adelante, porque después de que leamos la pregunta, los chicos respondan, antes de dar los resultados, damos la justificación, la contextualización o la explicación de la respuesta. ¿Listo? Completo silencio. Es un momento de mucho respeto. Recuerden que es una final. Los chicos, por obvias razones, también tienen sus sentimientos y sus condiciones de nervios. Entonces, el mejor apoyo que podemos dar es respetarles los espacios de respuesta con el silencio. Recordarles a los participantes que también en cada escritorio tienen una hojita, un lápiz, un borrador y un sacapuntas, por si lo desean utilizar en alguna de las preguntas para mayor agilidad o mejor comprensión. Si necesitan algo más, por favor nos levantan la mano. ¿Listo? Al jurado calificador, muchísimas gracias. Y profe. Buenos días. Vamos a iniciar con la categoría B. Jóvenes participantes, estudiantes, les deseo muchos éxitos.
Recuerden que tienen 2 minutos para contestar después de que lean la pregunta a los presentadores, y a los señores del jurado pues se les va a abrir un espaciecito para que vayan copiando en una planilla física en caso de que tengamos imprevistos. Ustedes saben que dependemos de muchos elementos externos, la luz, el internet y otras cuantas cosas más. Entonces, en el momento en que se presenten algún imprevisto, pues recurrimos a la planilla física. Otra cosa, avanzado el 75-80% de la prueba, si se suspende la prueba por algún motivo, se califica con el último puntaje de la planilla. ¿Qué más podríamos? Participantes. Ya. Chicos, sobre todo a los del público, les pedimos que si saben la respuesta, se abstengan de mencionarla en voz alta. Por favor, ¿por qué? Porque eso perjudica la dinámica del festival. Por lo tanto, se les pide absoluto silencio, y una vez que se vean los resultados, pues ahí sí las barras pueden hacer toda la bulla que quieran. ¿Qué pasó ahora? Durante la pregunta, se lanzó la pregunta, un niño del público dijo una de las respuestas que estaban en la pantalla, efectivamente era la respuesta, y como todos los 4 participantes la contestaron correctamente, pues no hubo necesidad de anular la pregunta. Entonces tengamos muy en cuenta todo ese tipo de cosas, y en caso de que no podamos abstenernos de hablar, entonces le solicitamos muy respetuosamente abandonar el recinto, porque aquí hay unos niños que están compitiendo en este festival. Otra cosa para ustedes jóvenes, son 25 preguntas. Son 5 preguntas por área y van a estar aleatoriamente, no como lo hicimos en la prueba del colegio, que eran 5 de matemáticas, 5 de ciencias sociales. No, aquí vienen todas aleatorias. ¿Listo? Entonces se le pueden ir cualquiera. Sí, profes, entonces estén pendientes cuando les toque venir a explicar, porque vienen en diferente orden. ¿Listo? Entonces, muchos éxitos para ustedes y disfruten el festival. Muchas gracias, profe Hernán. Y vamos entonces a iniciar con la categoría B. Ok, ya tenemos entonces nuestros participantes conectados en línea y vamos a iniciar. Primera pregunta de la categoría B. Responde la pregunta de acuerdo con la siguiente información. 10 hábitos de vida saludable. Haz de tu salud una prioridad. Aliméntate bien, mantener hábitos de higiene adecuados y haz ejercicio. ¿Qué se hace en la infografía para convencer a los lectores de hacer lo posible para lograr una vida saludable? A. Indicar puntualmente cómo se debe llevar una rutina. B. Señalar las partes del cuerpo que más se benefician. C. Presentar recomendaciones de cómo trabajar en casa. D.
explicar los beneficios de realizar cada actividad. Respuesta correcta, la opción D. Profesora Lady. Bueno, muy buenos días para todos. En esta pregunta se proyecta una infografía que lo que hace o reta al estudiante es inferir el sentido global del texto a través de las imágenes y la información que en ella se encuentra. Digamos que es fácil descartar la opción B y la opción C, que no tienen como consecuencia con la imagen, pero se asocia a la opción A y la D. ¿En qué radica? ¿En qué se encuentra o qué información está en la infografía de explicar los beneficios de realizar cada actividad y no indica puntualmente cómo llevar una rutina? Por eso la opción D es la correcta. Muy bien, profe, un momentico. Le recordamos también que al jurado calificador, ellos tienen ahí unas planillas para ir llevando el apunte, si de pronto un poquito más de tiempo para apuntar y pasar a la otra pregunta, no lo manifiestan, y que va apareciendo también, como van apareciendo los resultados, también entonces incide la rapidez en la que los chicos responden a la pregunta. Y la puntuación en esta primera pregunta queda de la siguiente manera. Joan David, 1000 puntos. Daniel, 1000 puntos. Laura, 997 puntos. Zaired, 994 puntos. Segunda pregunta. Al jurado también, por si de pronto nos pasa, pueden utilizar la fotografía de cada puntuación, pues por si de pronto nos vamos quedando. ¿Listo? Siguiente pregunta número 2. Okay, good morning for everyone. Ben, this is Sharon. Option A, I am from Colombia. B, I like fruits and vegetables. C, I am bored. D, nice to meet you. Respuesta correcta, la opción D, profesor. Ok, aquí en esta pregunta pues vemos la intención. Ben, this is Sharon. Está introducida en una persona nueva. Ben, esta es Sharon. Perdón. La respuesta correcta, un placer conocerte. Nice to meet you. Muchas gracias, profe. Y la puntuación queda de la siguiente manera. Daniel, 1998 puntos. Laura, 1997 puntos. Zaired, 1992 puntos. Joan David, 1000 puntos. Esto inició apretado desde la primera pregunta. Tercera pregunta. En un juego de tablero, las fichas se ubican como muestra la figura. Un jugador mueve la ficha que se encuentra en la posición K1. 3 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia arriba. La posición final de la ficha es A, K2, B, I4, C, H3,
D, J1. Profesor Davidson. Respuesta correcta, la opción C. Profesor Davidson. Hola, buenos días a todos. En esta pregunta trabajamos el pensamiento geométrico espacial. Vamos a leer el enunciado y quiero que ubiquemos primero la ficha K1. Si se dan cuenta en la gráfica, es la última, la que está al fondo, ¿cierto? Si se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda en 3 unidades, se movería J y H y quedaría en H. Y si la movemos hacia arriba 2 unidades, se movería a H2 y a H3. Es decir, que la posición final de la ficha sería H3. Muy común este esquema cuando ustedes aprenden a jugar ajedrez. Se utiliza este esquema para aprender a jugar ajedrez. Por tanto, la respuesta correcta es la C. Muchas gracias, profesor Davidson. Y nuestra puntuación queda de la siguiente manera. Daniel, 2.998 puntos. Laura, 2.975 puntos. Joan David, 1.995 puntos. Zairel, 1.992 puntos. Pregunta número 4. En una escuela se ha evidenciado la aparición de una enfermedad que afecta el sistema respiratorio de los estudiantes. Los organismos de salud realizan diversos exámenes a los estudiantes para identificar la causa de la enfermedad y se dan cuenta de que la enfermedad es ocasionada por un microorganismo y lo describen de la siguiente manera. Es unicelular, es procariota, es heterótrofo. De acuerdo con la descripción dada, ¿cuál de los siguientes microorganismos está ocasionando la enfermedad en la escuela? A, un protozoario. B, una bacteria. C, un hongo. D, un alga cianófita. La respuesta correcta es la opción B, profesora Luceli. Muy buenos días. Vemos entonces que en esta pregunta dan unos ítems que hay que cumplir. Entonces dicen unicelular, una sola célula. Procariota, entonces núcleo no definido, y heterótrofo, que no son capaces de producir su propio alimento, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que de acuerdo a esta descripción, la opción correcta es una bacteria. ¿Por qué? Porque una bacteria cumple con todos esos requisitos. Muchas gracias, profe. Y nuestra puntuación va de la siguiente manera. Laura, 3.972 puntos. Daniel, 2.998 puntos. Joan David, 2.995. Zairel, 2.988 puntos. Pregunta número 5. El Neolítico fue el periodo que ocurrió hace aproximadamente entre 8.000 y 6.000 años y en el que se presentaron varios adelantos. Por ejemplo, los grupos humanos aprendieron por medio de la observación que era posible germinar semillas y de esta manera obtener alimentos de las plantas. Así ya no era necesario movilizarse de manera constante en busca de estos. De igual forma, se implementó la domesticación de animales como la cabra, la vaca, el caballo, lo cual permitió facilitar el transporte y la obtención de carne y leche.
Con estas ventajas, en el dominio de la naturaleza se consolidaron los primeros pueblos sedentarios de la humanidad. Como conclusión, responde, ¿qué permitió el periodo neolítico? A. Iniciar un nuevo modo de vida, abandonando sus antiguas costumbres culturales. B. Desarrollar técnicas de producción y abandonar las técnicas artesanales. C. Se organizaron para devastar y agotar los recursos naturales que les brindaban el planeta. D. Desarrollaron la vida en sociedad y crearon aldeas y ciudades organizadas. Respuesta correcta, la opción D. Bueno, el Neolítico fue un periodo de la historia que permitió que las comunidades nómadas se convirtieran en sedentarias, es decir, se situaran en un lugar estable, donde gracias a ello se desarrolló la agricultura, la domesticación de animales y gracias a ello permitió que esas culturas se organizaran en sociedades y con ellos eventualmente fueran formando ciudades. Muchísimas gracias, profesora. Y dada la respuesta, la puntuación está de la siguiente manera. Joan David, 3.995 puntos. Zaire, 3.985 puntos. Laura, 3.972 puntos. Daniel, 2.998 puntos. Vemos la variación en la tabla de posiciones, lo que denota que está muy parejo desde la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 6. Claudia está jugando sobre una recta numérica dibujada en el piso y está ubicada en un punto M. Ella camina 15 unidades a la derecha de M, luego camina 6 unidades a la izquierda de donde había quedado después del primer movimiento. Finalmente, Claudia observa que después de los 2 movimientos quedó en el punto 16 de la recta numérica. Por lo tanto, puede afirmarse que inicialmente Claudia está ubicada en el punto A, M igual 6, B, M igual 15, C, M igual 7, D, M igual 22. La respuesta correcta es la opción C. Ok, para entender esa pregunta es del pensamiento numérico, ¿cierto? Vamos a suponer que eso es una línea recta. Yo sé que alguna vez ustedes la han dibujado. Yo soy el punto M. ¿Listo? Me están diciendo que me voy a mover 15 unidades hacia la derecha, entonces yo me voy a mover por acá 15 unidades. Supongamos que quedé acá. Yo soy en ese momento M más 15, ¿cierto? Y ahora me están diciendo que me voy a mover 6 unidades hacia la izquierda. Entonces, cuando me muevo para acá, ya no voy a hacer M más 15, sino que hace 15 y le tengo que restar 9. Perdón, le tengo que restar 6. Y voy a quedar siendo M más 9. Pero según el enunciado, el punto en el que yo quedo en la recta numérica vale 16, ¿cierto? Entonces, a M más 9 yo lo voy a igualar a 16. La forma en la que vamos a encontrar el valor de M es que vamos a coger a ese 16 y le vamos a restar los 9, ¿listo? Que estaban sumando a M. Y eso me va a dar 7. Por tanto, la respuesta es 7, la opción C. Muchas gracias, profe. Vemos que en esta pregunta no se mueven los marcadores, continuamos igual. Joan David 3.995, Zaire 3.985,
Laura 3.972 y Daniel 2.998. Le recordamos a los participantes que como en la pregunta anterior, ahí tienen entonces la ayuda de la hojita y del lápiz por si necesitan hacer alguna gráfica. ¿Listo? Pregunta número 7. Lee el siguiente poema y responde. Crepúsculo. Junto a la cuna aún no está encendida la lámpara tibia que alegra y reposa, y si filtra opaca por entre cortinas de la tarde triste la luz azulosa. Los niños cansados suspenden los juegos, de la calle vienen extraños ruidos. En estos momentos en todos los cuartos se van despertando los duendes dormidos. La sombra que sube por los cortinajes para los hermosos oyentes pueriles se puebla y se llena con los personajes de los tenebrosos cuentos infantiles, fantásticos cuentos de duendes y hadas, que pobláis los sueños confusos del niño. El tiempo os sepulta por siempre en el alma, el hombre os evoca con hondo cariño. En la primera estrofa, A, se explica y se expone el tema que tratará el poema. B, se describe el lugar y el momento donde ocurren los hechos. C, se caracterizan los personajes que participan en la historia. D, se presenta un diálogo entre los personajes. Respuesta correcta, la opción B, profesora Lady. Bueno, en esta pregunta estamos trabajando lo que es la competencia interpretativa del lenguaje y como tal del lenguaje metafórico. En este sentido, en la primera estrofa nos describe el lugar donde ocurren los sueños o evoca la niñez del niño, ¿cierto? Del hombre. Es fácil, digamos, dilucidar que la respuesta A y la C y la D no corresponden en la medida que no hay en esa primera estrofa ningún diálogo ni ninguna caracterización de los personajes, por lo cual la más acertada es la descripción del lugar. Y se mueven los marcadores de la siguiente manera. Joan David, 4.995 puntos. Zaire, 4.979 puntos. Laura, 4.970 puntos. Daniel, 2.998 puntos. Pregunta número 8. En el laboratorio, un grupo de estudiantes encuentra los siguientes elementos. Un posible título para esta práctica es A. Separación de mezclas homogéneas. B. Cómo envolver arena en papel. C. Separación de mezclas heterogéneas. D. Instrumentos de medida de volumen. Respuesta correcta, la opción C. Profesora Lucelli. Bueno, entonces, en esta pregunta nos piden cuál es el posible título para esta práctica. Ahí vemos entonces en la gráfica papel filtro, embudo, recipiente de vidrio, arena y un vaso con agua. Y si miro entonces para las posibles respuestas, entonces tenemos separación de mezclas homogéneas, no, porque cuando yo digo separación, cuando voy a separar mezclas homogéneas, los elementos que intervienen allí son poco visibles. Por ejemplo, cuando mezclo agua con sal, entonces descartada. ¿Cómo envolver arena con papel? Imposible, ¿cierto?
Instrumentos de medida de volumen, uno diría, podría ser, pero en este caso me muestran entonces que tenemos la arena, tenemos papel filtro, que ¿qué significa? Es separación de mezclas heterogéneas, en donde si mezclo el agua con la arena puede ser mucho más visible. Entonces la correcta es separación de mezclas heterogéneas. Muchas gracias, profesora Luceli. Respuesta incorrecta para los 4 participantes y la tabla continúa igual. Joan David, 4.995 puntos. Zaire, 4.979 puntos. Laura, 4.970 puntos. Daniel, 2.998 puntos. Pregunta número 9. El pueblo egipcio tenía arraigos religiosos que marcaban los aspectos culturales de la civilización. Cada evento de la vida, tanto natural como sobrenatural, estaba orientado por un dios. Los sacerdotes eran los intermediarios entre los dioses y las personas, pero al mismo tiempo hacían parte del gobierno. Entre los dioses más representativos de la cultura egipcia están Anubis, encargado de hacer la transición entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos; Ra, que era el sol; y Osiris, el dios de los muertos. De acuerdo con lo anterior, responde: ¿qué se puede deducir de la antigua civilización egipcia? A. Veneró la muerte y desarrolló una gran cantidad de prácticas culturales alrededor de la existencia después de la muerte. B. Fue claramente politeísta, ya que buscó explicar los fenómenos no comprensibles en la existencia de un conjunto de dioses. C. No buscó explicaciones a los fenómenos que le rodeaban por medio de la observación y el uso de la razón. D. Fue gobernada por poderosos sacerdotes que hacían parte del gobierno y utilizaban los dioses para mantener su poder social. Respuesta correcta, la opción D. Profesora Paula. Bueno, aquí se evidencia que existe una relación entre la religión y el gobierno, donde los sacerdotes eran los intermediarios entre las personas y los dioses, pero que también a su vez hacían parte del gobierno, lo que quiere decir que los sacerdotes eran los encargados de ejercer un control político y social desde la religión. Por eso la opción correcta es la D. Muchas gracias, profesora Paola. Y los marcadores se mueven de la siguiente manera. Joan David, 5.995 puntos. Laura, 5.970 puntos. Zaire, 4.979 puntos. Daniel, 3.996 puntos. Vamos a la pregunta número 10. Profe. Bueno, completa el siguiente texto con las palabras correspondientes. Hi, my name Liliana and I am from Mexico. I am 30 years old, but I in the United States. I, a sister, and she lives in Canada. She is married. Option A, is, live, have. B, am, lives, has. C, are, lived, have. D, is, lives, has. Respuesta correcta, la opción A, profe. Bien, aquí vemos conjugación presente simple. Todos los verbos que están ahí y la oración es presente simple. Entonces en la primera, hi, my name is, verbo to be. Liliana, I am from Mexico, I am 30 years old, but I live. Para I, el verbo sigue igual, solo para she, he, it se conjuga.
In the United States, I have, de nuevo, presente simple, el verbo have no cambia con I. Opción correcta, la A. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Y dada la respuesta entonces, los marcadores se mueven de la siguiente manera. Joan David, 6.995 puntos. Laura, 6.968 puntos. Zaire, 5.976 puntos. Daniel, 4.996 puntos. Pregunta número 11. Responde la pregunta de acuerdo con la siguiente información. ¿Cuál de los siguientes argumentos apoya o tiene relación directa con lo expresado en el párrafo anterior? A. Los problemas de sueño constituyen una epidemia global que amenaza la salud y la calidad de vida del más del 45% de la población mundial. Asociación Mundial de Medicina del Sueño. B. Los efectos generales de la falta de sueño sobre el desempeño cognitivo son bien conocidos. C. Una actividad mental que se caracteriza por una imaginación sensomotora vivida que se experimenta como si fuera la realidad despierta. D. Para los hombres de negocios, la falta de sueño también reduce los niveles del rendimiento de gestión y emprendimiento. Respuesta correcta, la opción A. Profesora Lady. Bueno, aquí también se proyecta en la imagen una información que los estudiantes deben leer. Entonces, no solamente es leer, sino esa capacidad que tienen de deducir y de inferir el propósito del autor. Entonces, la opción más acertada es la opción A. De los problemas de sueño constituyen una epidemia global que amenaza la salud y la calidad de vida. ¿De dónde sale esta información? Directamente de la infografía o de la imagen, donde nos hace alusión a una investigación. Lo que es fácil deducir, digamos, de las otras opciones que nos plantean otras tesis que no corresponden. Por ejemplo, hablan del desempeño cognitivo, pero no se profundiza en esta parte o en este punto en el texto. Nos hablan también de que es una actividad mental, pero lo narran o lo mencionan muy someramente. Y la única opción en la que se profundiza, que es más de inferencia y de deducción, es de que hay un problema a nivel global del sueño. Muchas gracias, profe. Y dada la respuesta correcta, los marcadores van de la siguiente manera. Joan David, 7.995 puntos. Laura, 7.966 puntos. Zaire, 6.955 puntos. Daniel, 5.994 puntos. Pregunta número 12. Estos profes escogieron los textos más largos. Las crisis económicas de la segunda mitad del siglo XIX provocaron que la mayor parte de los estados europeos adoptaran políticas proteccionistas para incentivar la producción nacional, lo cual, sin embargo, dificulta la colaboración del exceso de producción en otros países europeos. Este factor incentivó el imperialismo colonial, ya que A. Los países europeos que habían hecho un pacto anticolonial se enfrentaron con Rusia. B. Se requerían nuevos mercados de exportación y de
abastecimiento de materias primas. C. Se produjo un conflicto entre los intereses comerciales de África y Estados Unidos. D. Los países con índices bajos de desarrollo buscaron nuevos territorios comerciales. Profesora Paula. Respuesta correcta, la opción B. Profesora Paula. Bueno, cuando hablamos del imperialismo colonial en la primera mitad del siglo XIX, cabe resaltar también que existía una imposición de unos aranceles que no permitía que se distribuyera la producción industrial hacia otros países. Por eso la respuesta correcta es la B. Muy bien, muchas gracias, profesora Paola. Y dada la respuesta, los marcadores quedan de la siguiente manera. Joan David, 8.993 puntos. Laura, 7.966. Sagué, 6.955. Daniel, 5.994. Pregunta número 13. Profe. Choose the best option according with the question. How often do you eat chocolate or sweets? A. 1 bar of chocolate. B. I love chocolate and sweets. C. Once or twice a day. D. I don't like chocolate. Respuesta correcta, la opción C. Bueno, entonces aquí vemos la pregunta how often, frecuencia, adverbios o expresiones de frecuencia. ¿Por qué la A no puede ser? Simplemente está mostrando cantidad, 1 barra de chocolate, pero no está mostrando la frecuencia, que precisamente lo muestra en la C, once or twice, 1 o 2 veces al día. La respuesta correcta es C. Muchas gracias, profe. Y dada la respuesta correcta, entonces, los marcadores continúan igual. A la cabeza, Joan David con 8.993 puntos. Laura, 7.966. Zaire, 6.955. Daniel, 5.994. Pregunta número 14. Un docente le pide a sus estudiantes que lean con atención el siguiente párrafo. Estado en el cual las moléculas de una sustancia solo pueden ejecutar pequeños movimientos, atrayéndose entre ellas con gran intensidad gracias a su cercanía. Por ello, tienen forma y volumen constantes. Posteriormente, les pide que digan a qué estado de la materia corresponden estas características, a lo que sus estudiantes deberán responder correctamente. A, sólido. B, gaseoso. C, líquido. D, plasma. Respuesta correcta, la opción A. Profesora Luz allí. Bueno, entonces, en esta pregunta, miren que nos dan las características de ese estado. Dice, sustancias que no pueden ejecutar movimientos, que se atraen y fuera de eso que tienen forma y volumen constante. Miramos que el gaseoso y el líquido no puede ser, el plasma tampoco, porque sabemos que podría ser parecido al del líquido, pero el líquido adquiere la forma de el recipiente. Entonces, en este caso es sólido. Sólido tiene forma y volumen definido, en donde las partículas se atraen entre sí y por eso el sólido es duro.
Muchas gracias, profe. Dada la respuesta correcta, los marcadores quedan de la siguiente manera. Joan David, 9.991 puntos. Laura, 7.966. Daniel, 6.992. Zaire, 6.955. Pregunta número 15. Una reflexión consiste en copiar cada uno de los puntos que forman una figura para trasladarlos a otra posición, que mantiene la misma distancia con una recta llamada eje de simetría, de tal manera que resulta una imagen idéntica a la primera. De las siguientes ilustraciones, la que corresponde a la reflexión de la figura 1, teniendo en cuenta el eje de reflexión mostrado, es A, B, C, D. Respuesta correcta, la opción D. Profesor Davidson. Listo. Esa es otra pregunta del pensamiento geométrico espacial. Para que ustedes, bueno, tengo un poquito de conflicto con la palabra reflexión porque a veces uno ve la palabra reflexión y uno tiende a confundirse, ¿cierto? Pero yo sé que todos ustedes se han visto en un espejo alguna vez. Entonces, no lo veamos como reflexión, sino que veámoslos como el eje de reflejo. Miremos ese eje de reflejo y se van a dar cuenta ustedes que el único eje que refleja la figura de la misma manera es el eje de la opción D. Entonces, la única figura que se está viendo en un espejo es esa, por tanto la respuesta correcta es la D. Muchas gracias, profe, por la explicación de reflexión en este caso. Y dada la respuesta correcta, los marcadores quedan así. Joan David, 10.988 puntos. Daniel, 7.990 puntos. Laura, 7.966 puntos. Zaire, 7.952 puntos. Hay mucha rotación de la tabla de posiciones en esta categoría B. Siguiente pregunta, profesor Hernán, pregunta número 16. Las culturas indígenas que han recibido más atención en el occidente son las de los mayas, los aztecas y los incas, porque las tres civilizaciones eran imperiales, urbanas y tenían alguna forma de escritura o de registro histórico. Además, las tres han tenido una particular significación en la construcción de las identidades nacionales de varios países latinoamericanos, especialmente México, Guatemala, Perú y Ecuador. Según el texto, responde: ¿qué cualidades presentaban las diferentes civilizaciones del occidente? A. Eran imperiales y urbanas. B. Tenían su forma de escritura y registro histórico. C. Tenían identidad nacional. D. Imperialistas, urbanos, forma de escritura y registro histórico. Respuesta correcta, la opción D. Bueno, el texto nos está hablando de 4 características que tienen las comunidades indígenas de Occidente. Y la pregunta nos pide indicar cuál de las 4 opciones cuenta con esas 4 características. Si nosotros miramos las A, B, C, la A, B y C no tienen 4 características. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, que reúne las 4 características que nos piden. Muchas gracias, profesora Paula. Dada la respuesta correcta, los marcadores van de la siguiente manera. Joan David, 10.988 puntos. Daniel, 8.987 puntos. Laura, 8.963 puntos. Zaire, 7.952 puntos.
Pregunta número 17. Profesor. Choose the best option in number 3 to complete the paragraph. Dolphins are carnivores and eat fish and squid. They can communicate with other dolphins. They very intelligent and friendly. People can swim with dolphins. They like to play with different objects, including footballs. A, are, B, eat, C, is, D, live. Respuesta correcta, la opción A. Bueno, de nuevo conjugación, verbo to be, presente simple. Para they, para you, we, they es are. Respuesta correcta, la A. Dada la respuesta, los resultados están de la siguiente manera. Joan David, 11.986. Daniel, 9.987 puntos. Laura, 9.960. Zaire, 8.949. Por petición del jurado público, les pedimos por favor silencio en el momento de la lectura de la pregunta y el momento de la respuesta. Y también un poquito de respeto por la explicación o contextualización que hacen los docentes acá. Listo. Como les dije, la energía de la barra la guardamos para cuando estemos dando los resultados. Pregunta número 18. Joel recogió muestras de agua de mar en 3 recipientes. Observa en la figura las 3 muestras y la cantidad de sal que tiene cada una. Si se aumentan 500 mililitros de agua de mar, la cantidad de sal, A, aumenta 13 gramos, B, disminuye 13 gramos, C, se duplica, D, se triplica. Me confundió con esa, profesor. Respuesta correcta, la opción A. Profesor Davidson. Listo, con esta pregunta se busca desarrollar el pensamiento numérico. Hay algo que se llama series y sucesiones, que normalmente nosotros lo relacionamos con identificar patrones, ¿cierto? Si ustedes notan la figura, podemos encontrar un patrón entre la cantidad de agua y la cantidad de sal. Vamos a empezar con la cantidad de agua, de 500 a 1000, de 1000 a 1500. Va aumentando cada 500 mililitros. Y si hacemos lo mismo con la sal, aumenta de 13 a 26 y de 26 a 39. También pueden hacer una diferencia, 26 menos 13 nos va a dar 13, 39 menos 26 nos va a dar 13. Por tanto, la respuesta correcta es la A, aumenta 13 gramos. Muchas gracias, profe. Dada la respuesta correcta, entonces los marcadores están de la siguiente manera. Joan David, 12.986 puntos. Daniel, 10.987 puntos. Laura, 9.960 puntos. Zaire, 8.949 puntos. Pregunta número 19. La profesora de ciencias explica que la electronegatividad es una propiedad de clasificación de los elementos de la tabla periódica y se entiende como la capacidad de atracción que ejerce un átomo sobre sus electrones. En la tabla periódica este valor aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, como se muestra en la siguiente imagen.
la profesora dice que deben ordenar de manera ascendente, según su electronegatividad, los siguientes elementos: cloro, berilio, litio y fósforo. ¿Cuál sería la forma correcta de ordenar los elementos nombrados? A, cloro, fósforo, berilio, litio. B, litio, berilio, cloro, fósforo. C, berilio, fósforo, litio, cloro. D, litio, berilio, fósforo y cloro. Respuesta correcta, la opción D. Bueno, entonces acá vemos la tabla periódica y mirámoslo en las flechas que nos indican la cantidad de electronegatividad que tiene un elemento. Miramos entonces que litio está en el grupo 1A, que berilio está en el grupo 2A. Miramos que que fósforo está en el periodo 3, grupo 15, y que cloro también está en el periodo 3 y grupo 17. Como me dicen que aumenta en periodos de izquierda a derecha, el orden correcto es lo de la D. Litio, berilio, fósforo y cloro. Esa la respondí de una yo. Y dada la respuesta correcta, los resultados de la siguiente manera. Joan David, 13.983 puntos. Daniel, 10.987 puntos. Laura, 9.960 puntos. Zaire, 9.946 puntos. Pregunta número 20. Responda la pregunta de acuerdo con el siguiente texto. Salud enferma. Ya no es un secreto que la salud en Colombia está enferma, está en crisis. Son muchos los diagnósticos sobre su estado de salud. Y varias las recomendaciones para su tratamiento. Muchas las voces que claman por su reforma, unas por continuar con el actual sistema, otras por eliminar la ley 100 y volver al sistema de los 80. Con la eliminación de las EPS, mientras estos debates se dan, los pacientes son tratados como clientes y no como personas, olvidando la falta de vigilancia y control del sistema por el Estado. Son todos los actores del sistema los responsables de la crisis: el Congreso, la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Veedurías Ciudadanas, Corte Constitucional y Gobierno Nacional. Apreciamos en el Estado en su conjunto el responsable de la crisis, permitido por su falta de rigor en que los intermediarios se apropien de los recursos, invirtiéndolos en actividades no propias para la salud. De acuerdo con el texto, se podría asumir como recomendación al Estado por parte de su autor: A, más vigilancia y control del sistema de salud por parte del Estado. B, no permitir que los intermediarios se apropien de los recursos destinados a la salud. C, volver al sistema de los 80 con la eliminación de las EPS. D, vigilancia y control por parte del Estado para verificar los recursos, que los recursos se inviertan en actividades propias para la salud. Respuesta correcta, la opción D. Profesora Lady, sus textos largos.
Bueno, realmente son muy cortos si hablamos de lectura crítica, ¿cierto? Pero para eso estamos, para preparar a estos chicos desde la calidad y la complejidad de los textos. Bueno, en esta pregunta se valora desde las competencias comunicativas lo que es la capacidad del estudiante para sintetizar, o lo que en otras palabras sería resumir, pero también una segunda parte, que es la capacidad argumentativa. Por eso hay dos opciones que son muy similares, que es la opción A y la opción D. ¿En qué radica la diferencia? En la argumentación de la respuesta, es decir, que ésta sea más completa y que abarque o sintetice en total o en la mayor parte el texto que nos proponen. Digamos que la opción B, no permitir que los intermediarios se apropien, se narra en el texto, pero someramente, volver al sistema de los 80 se menciona como un recurso, mas no es como el propósito del autor. Entonces, digamos que podríamos mirar la opción A y la opción D, pero ya dije como la diferencia de que es más completa y más argumentada. Por esa razón, la opción D es la acertada. Muchas gracias, profesora Lady. Dada la respuesta correcta, entonces, los marcadores de la siguiente manera. Joan David, 14.983 puntos. Daniel, 11.985 puntos. Zaire, 10.935 puntos. Laura, 9.960 puntos. Entramos en este momento a la recta final de las últimas 5 preguntas. Pregunta número 21. Observa la siguiente imagen. Del gráfico anterior se puede deducir que la actividad minera se concentra en A, el sistema cordillerano andino, B, el sistema periférico del Baudó, C, la depresión momposina, D, la cuenca media del Amazonas. Respuesta correcta, la opción A. Bueno, la pregunta nos pide que observemos la imagen, ¿cierto? Los punticos nos están mostrando dónde se centra la minería ilegal en Colombia. La gráfica nos lleva a hacer un diagnóstico, ¿cierto?, de la minería ilegal en Colombia, pero también nos muestra que esa minería se encuentra ubicada en el sistema cordillero andino, donde es donde más se alberga la gran cantidad de minerales en Colombia. Por tal motivo, la respuesta correcta es el sistema cordillero andino. Muchas gracias, profesora Paola. Dada la respuesta, los resultados de la siguiente manera. Entonces, Joan David, 14.983 puntos. Daniel, 12.983 puntos. Laura, 10.954 puntos. Zaire, 10.935 puntos. Sigue en movimiento la tabla de posiciones, profe Hernán, en esta recta final. Y vamos a la pregunta número 22. Juliana está realizando una práctica de laboratorio sobre el proceso de osmosis. Qué pena. Y una de las indicaciones del profesor consiste en colocar un trozo de zanahoria en un frasco de boca ancha y agregar 500 mililitros de agua y 4 cucharadas equivalentes a 60 gramos de azúcar. Según la información anterior, ¿cuál de los siguientes instrumentos le permite a Juliana medir de forma precisa y directa la cantidad de agua y azúcar que necesita para realizar el experimento? A, B, C, D. 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 C, D.
Respuesta correcta, la opción B. Luceli. Bueno, entonces ahí nos están pidiendo que midamos entonces 500 mililitros de agua y 4 cucharadas equivalentes a 60 gramos. Tuvo la primera, pues descartada. La D también descartada. La C descartada. Yo puedo colocar una cucharada y medir las 4 cucharadas, pero no tendría con exactitud la cantidad de gramos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Probeta, que me permite medir con exactitud los 500 mililitros de agua, y la balanza, que me permite medir muy bien los 60 gramos de azúcar. Muchas gracias, profe. Dada la respuesta correcta, entonces, los marcadores de la siguiente manera. Joan David, 15.983. Daniel, 13.983 puntos. Zaire, 11.928. Laura, 10.954. Pregunta número 23. Melissa realizó varias actividades en casa sin tomar descanso entre actividad y actividad. En la tabla se observa el tiempo que dedicó a cada actividad. Apenas terminó, recibió la visita de una amiga. Si Melissa comenzó las actividades a la 1 p.m., ¿a qué hora recibió la visita de su amiga? A, 5:10 p.m. B, 4:50 p.m. C, 2:45 p.m. D, 2:25 p.m. Hola. Respuesta correcta, la opción B. Profesor Davidson. Esta es otra pregunta del pensamiento numérico. Fácilmente eso podría ser cualquiera de ustedes que salga de estudiar en jornada de la mañana, llega a su casa, a la 1 de la tarde, empieza a arreglar el jardín y demora 1 hora. ¿A qué hora terminaría? A las 2 de la tarde. Luego de terminar de organizar el jardín, la mamá le dice, hijo, ayúdame a arreglar la cocina. Y usted va a arreglar la cocina. Demora 35 minutos. ¿A qué hora terminaría? A las 2:35. Luego de que usted termina de arreglar la cocina, usted quiere ir a jugar, pero su mamá le dice, no señor, vaya a pasear el perro primero. Y usted sale a pasear el perro y demora 45 minutos. ¿A qué hora regresaría? 3:20, ¿cierto? Y luego de pasar el perro, usted llega todo contento, ya puede recibir a sus amiguitos, pero mentiras que no. Le hace falta una tarea y es hacer las tareas de la escuela, que ahí es donde tenemos que trabajar todos, porque ustedes no están haciendo las tareas algunos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer las tareas y vamos a demorar haciendo esas tareas 1.5 horas, que 1.5 horas, y ahí es donde está como el truquito, es 1 hora y 30 minutos.
Listo. Entonces 1 hora y 30 minutos, esto sería hasta las 4:20, y si le sumamos los 30 minutos, sería hasta las 4:50 de la tarde. A esa hora usted ya está desocupado, ya puede ir a jugar con sus amiguitos. La respuesta correcta es la opción B. Muchas gracias, profe. Dada la respuesta correcta, entonces, los marcadores se mueven de la siguiente manera. Joan David, 15.983, Daniel, 13.983, Zaired, 11.928, Laura, 11.867. Pregunta número 24. Profe. Bueno, ¿dónde puedo ver este aviso? Have a good day. This is a special occasion. I love you. I miss you. Best wishes, Carolina. A, in a cards magazine. B, on a Valentine's card. C, in an airport. D, in a bathroom. Respuesta correcta, la opción B. Bien, entonces, Reading Comprehension. Aquí vemos, ten un buen día. Esta es una ocasión especial. Te amo, te extraño. Mis mejores deseos, Carolina. Entonces, ¿dónde la podemos ver? En una carta de San Valentín. Opción B. Muchas gracias, profe. Y dada la respuesta correcta, los marcadores se mueven de la siguiente manera. Joan David, 15.983, Daniel, 14.980, Zaired, 12.925, Laura, 12.862. Y con este resultado, un momentico, profe, vamos a ir invitando a los participantes de la categoría C. Por favor, se van preparando. Después de la categoría C, tendríamos el espacio para que los compañeros de las Cs que nos acompañan y el John F. pasemos a el almuerzo. Son las indicaciones del señor rector. ¿Listo? Entonces, preparados los de la categoría C, terminamos e inmediatamente pasamos a la categoría C. Terminamos esta categoría B, inmediatamente iniciamos con la C. Y, profesor Hernán, público asistente y participantes, vamos a la última pregunta, pregunta número 25, y con estos resultados entonces vemos una alta competencia entre Joan David y Daniel para esta última pregunta. Y Zaired y Laura también están ahí pegados de ese tercer lugar, muy parejas. Pregunta número 25, profe. ¿Es familiar suyo? Querido Warner Brewster, al parecer hay más de una forma de conquistar una ciudad y de mantenerla bajo el dominio propio. Por ejemplo, el momento en que pensamos en hacer una noche en Casablanca, no tenían idea de que dicha ciudad pertenecía exclusivamente a ustedes. Sin embargo, pocos días después de anunciar nuestra película, recibimos su largo y ominoso documento legal en el que se nos comunicaba a no utilizar el nombre de Casablanca. Parece ser que en 1471, Ferdinand Balboa Warner, su tatarabuelo, al buscar un atajo hasta la ciudad de Burburg, se tropezó en las costas de África y, levantando su bastón, las denominó Casablanca. Sencillamente no comprendo su actitud, aunque cuando pensarán
en la reposición de su película, estoy completamente seguro que el aficionado medio al cine aprendería oportunamente a distinguir entre Ingrid Bergman y Harpo Marx. No sé si podría, pero desde luego me gustaría intentarlo. En el texto podemos interpretar algún tono de ironía por parte del autor. Esto se debe a su honestidad al decir que no comprendía la actitud de los hermanos Werner. B, su seriedad al decir que no tenía ni idea de dicha ciudad pertenecía a los hermanos Werner. C, su sarcasmo al referirse en la forma el señor Ferdinand denominó la ciudad. D, su mordacidad al mencionar como queridos. Profesora Lady. Bueno, desde las competencias comunicativas se hace la invitación a una lectura crítica, ¿cierto? No solamente es valorar o interpretar qué nos dice el texto, sino qué nos están preguntando, que ahí radica como la cascarita de esta pregunta, que no nos están preguntando sobre el texto, sino el recurso lingüístico que está utilizando el autor, que en este caso viene a ser la ironía. Entonces, para responder a esta pregunta, se hace necesario que el estudiante tenga en cuenta dos cosas. Una, que es el bagaje lingüístico, que es, digamos, lo que comúnmente conocemos como el vocabulario. Y lo segundo, que también viene asociado al bagaje lingüístico, que es la sinonimia. ¿Qué otra palabra nos alude o hace alusión a la palabra ironía o con qué lo asociamos? De ahí la cascarita, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, al comprender que no están preguntando por el texto, sino por el recurso de la ironía, la opción más acertada viene a ser la honestidad. ¿Que en dónde vemos esa honestidad en el texto? Cuando nos dice, sencillamente no comprendo su ¿qué? Su actitud. Entonces, por eso es como la más acertada, porque aunque los otros hacen, digamos, referencia al texto con cosas que son verdaderas en el texto que no lo narra, nos están preguntando por el recurso de la ironía, que es más desde la honestidad, el ser sincero en que no comprendía como la actitud de los hermanos. Muchas gracias, profe. Y dada la respuesta correcta, que es la opción A, ninguno de los cuatro acertó. Y la puntuación entonces, el podio queda de la siguiente manera. Ahí pueden intervenir las barras. El puesto número 3 para Zaire con 12.925 puntos. Puesto número 2 para Daniel, 14.980 puntos. Y el puesto número 1 para Joan David, 15.983 puntos. Llamamos al señor rector de la institución educativa John F. Kennedy, al señor rector de la institución educativa F. Gómez, a un docente de los que nos acompañó de la institución educativa John F. Kennedy y un docente de la F. Gómez también, que nos acompañen a entregar los premios a los chicos. Se pueden poner de pie todos los chicos y podemos saludar al público. Un aplauso para estos 4 participantes, por favor, de la categoría B. El aplauso del público para los chicos, por favor, y las chicas que participaron en esta categoría B. Llamamos al primer puesto a Joan David de
de la institución educativa John F. Kennedy, en la sede principal. Al segundo puesto de la institución educativa F. Gómez, José Daniel Ríos Pulgarín. Un aplauso para él. Les recordamos que el primer puesto recibe 500.000 pesitos. El segundo puesto 300.000, el tercer puesto 150.000 y el cuarto puesto 100.000. En el tercer puesto llamamos a Zaire. Un aplauso para Zaire, de la institución educativa John F. Kennedy, sede el 5. Mira la cámara, Zaire. Y en el cuarto lugar llamamos a Laura, también de la institución educativa F. Gómez. Un aplauso para Laura. Y fuerte el aplauso para estos 4 participantes de la categoría B, por favor. Muy reñida la competencia en esta categoría B, muy parejos. El primer puesto con el segundo puesto, el tercero con el cuarto. Junticos ahí la foto. Queden ahí, eso, los 4, muy bien, un aplauso.